En esta presentación vamos a ver un poco más de SIP. Entonces, entre los elementos que queremos ver van a ser los diferentes tipos de elementos que tendremos en la red. Están por un lado, los puntos finales, que aquí, ¿no? Los puntos terminales, que aquí vamos a llamar user agents, que son los que generalmente van a establecer la comunicación y consumir o generar la información, ¿vale? Como hemos comentado ya varias veces, al ser SIP un protocolo peer-to-peer, simplemente con user agents podemos realizar una sesión SIP sin tener que utilizar ninguno de los otros elementos que vamos a presentar a continuación. Fijaos que los elementos es lo que, ¿no? El user agent es lo que sería pues nuestro programa de videoconferencia, Skype sería un user agent, nuestro juego multimedia en red, pues sería lo que denominaríamos el user agent, o nuestro sistema de intercambio de mensajes. ¿Vale? Se me olvidó decir en la presentación anterior que uno de los usos también muy extendidos de SIP es para intercambiar mensajes, ¿vale? Mensajes ricos tipo los de WhatsApp. Es verdad que ni WhatsApp ni Skype utilizan SIP, sino que unos protocolos propios propietarios, pero si quisiéramos hacer un servicio basado en estándares abiertos como SIP, pues hay una petición que se llama Message, que se ha incluido en un apéndice a SIP 2.0 que permite cambiar mensajes, ¿vale? Entonces, como estaba comentando, pues solo con los user agents, al ser peer-to-peer, podríamos realizar una sesión SIP. Generalmente añadimos elementos adicionales porque nos dan servicios adicionales o nos facilitan esa sesión, ¿no? Pues, por ejemplo, están los proxies. Los proxies son intermediarios, ¿no? Son agentes, son elementos intermedios que actúan en nombre de los user agents, ¿vale? Generalmente, cuando tenemos un proxy, pues lo que hace es que nos facilita la tarea pues, de realizar ciertos servicios, ¿no? Una buena analogía del proxy es el agente del futbolista, ¿no? Que es el que habla en nombre del futbolista. Pues aquí en el proxy es parecido. Entonces, pues por ejemplo, nosotros si queremos establecer una videoconferencia con otra parte, pues lo que podemos hacer es pedírselo a un proxy y el proxy creará esa videoconferencia en nuestro nombre, ¿vale? Daos cuenta que desde el punto de vista de la otra parte no sabrá que lo hace un proxy, porque como está actuando en nuestro nombre, pues no verá que es un proxy el que lo está haciendo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué ventaja tiene? Pues imaginaos que nosotros queremos llamar a alguien y ese alguien pues no está disponible ahora en la red. Entonces, en vez de estar nosotros proactivamente ahí intentando, ¿no? todo el rato llamando, lo que podemos hacer es pedir a un proxy que llame cada X tiempo y en el caso de que la otra parte acepte la llamada, entonces nos lo comunique y podamos entonces realizar la llamada, ¿no? Entonces, fijaos cuál es el servicio, pues es muy interesante, ¿no? Porque es el proxy el que llama en nuestro nombre y no tenemos que estar nosotros detrás de esa llamada, ¿vale? El segundo elemento, ya lo he comentado antes, es el registrar, ¿vale? Es un servidor que contiene información sobre los, sobre potenciales participantes en sesiones IP, ¿vale? Generalmente la información más importante es la localización actual, ¿vale? Un ejemplo muy claro es que, ¿no? SIP es peer-to-peer, pero para poder llamar al otro lado, pues necesitaríamos conocer, entre otras cosas, la dirección IP. Entonces, bueno, pues estamos en un entorno móvil y entonces pues vosotros cogéis vuestro ordenador y lanzáis el user agent de videoconferencia y vais a cualquier otro sitio y abrís el portátil y entonces tenéis una IP nueva. ¿Cómo se enteran todos los demás que esa es vuestra IP? Pues la idea es que cuando nosotros abrimos el portátil en ese sitio con la IP nueva, pues vamos al servidor de registro y nos registramos. Decimos, oye, yo soy
fulanito, ¿vale? Y estoy en esta IP. Si alguien quiere contactar conmigo, pues que lo haga en esta IP. ¿Vale? Entonces, te das cuenta que eso quiere decir que vamos a tener direcciones SIP. Direcciones SIP son como direcciones de correo. Por ejemplo, yo una dirección SIP que tengo es grex@ekiga.net. Entonces, básicamente en el registrar, cada vez que yo abra mi user agent, lo que hace es registrarse, va al registro y dice, oye, que soy grex@ekiga.net y ahora mismo estoy en esta IP y estoy disponible para una llamada. ¿Vale? Entonces ese servicio es muy interesante porque de la otra manera, pues ¿no? Los contactos que quisieran ¿no? que quisieran comunicarse conmigo, pues no sabrían en qué IP estoy. ¿Vale? Y simplemente como en mi dirección SIP, pues no tendrían una forma de acceder a mí. Mediante el registrar, lo que hacemos es precisamente que van a un servidor de registrar y pueden preguntar, oye, ¿está Gregorio en línea? Y te dice, sí, está en línea porque veo que está aquí grex@ekiga.net y esta de aquí es a encontrar, ¿vale? Luego hay otro elemento, ¿no? de red que se llama redirect, que genera redirecciones a peticiones, de manera que las peticiones pues van al siguiente servidor, ¿vale? Pues esto pues tiene sentido, pues, por ejemplo, como me comentaba antes, en un entorno móvil donde yo tengo una dirección SIP, pero puedo estar en varios sitios. Entonces puedo tener un servidor de redirect donde cuando recibe una petición, digamos, ¿no? Me llaman a mí y entonces pues le reenvían a mi casa ¿no? y entonces el redirect dice, no, es que en estas, digamos, a estas horas está en la oficina y entonces hace un redirect en realidad a la dirección de la oficina. ¿Vale? Entonces con esto podemos tener cierta inteligencia en la red donde podemos hacer que peticiones que estaban pensadas para una cosa, pues las redirijamos a otros sitios o incluso a otros contenidos, ¿no? Entonces esto es lo que hace los servidores de redirect, ¿vale? Y finalmente están los nodos back-to-back user agent y en realidad es que ¿no? es un proxy, digamos, con esteroides porque lo que hace es que mantiene todo el estado de la llamada, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que no solo, digamos, actúa en nombre de alguien, sino que además pues tiene servicios como, ¿no? tarificación, control de calidad, etcétera. ¿Vale? Entonces estos son elementos de red muy interesantes, pues si tienes un servicio SIP, ofreces un servicio SIP a empresas y entonces pues ¿no? quieres controlar un poco más qué es lo que está pasando. Fijaos que todos estos elementos se pueden combinar, en el sentido de que pueden ser tanto máquinas separadas como todo en la misma máquina, ¿no? Por ejemplo, el proxy registrar es un elemento típico, es una máquina que hace de proxy de registrar, en el sentido de que yo cuando quiero hablar con alguien, digo, oye, Jesús, ¿no? que creo que es jgvara@kiga.net, pues quiero hablar con Jesús y entonces pues se lo doy al proxy y entonces el proxy se encarga ya del resto, ¿no? Contacta con un registrar y mira si Jesús está en línea, si está en línea, dónde está, y entonces contacta con Jesús, mira si Jesús coge la llamada, y si coge la llamada me avisa a mí diciendo, ha cogido la llamada, ¿vale? Entonces todo eso, como veis, yo estoy en mi user agent y simplemente hablaba con mi proxy, era el proxy el que hace todas esas tareas en combinación cuando necesite esa información con el registrar, ¿vale? Entonces eso ¿no? Y puede haber varios redirects entre medios y un back-to-back user agent ¿no? si tenemos unos servicios, ¿no? que comentaba anteriormente, ¿vale? Y como digo, todos esos aquí estamos a nivel lógico, o sea, de funcionalidad. A nivel físico puede ser que un mismo servidor sea proxy y registrar a la vez, ¿vale? Eso quiere decir que hace la funcionalidad de proxy y la funcionalidad de registrar, pero todo está implementado en la misma máquina, ¿vale? Entonces, esto lo comento porque en una de las prácticas que haremos, pues veremos que lo que haremos es tener un proxy registrar muy, muy sencillo. Hará de proxy y habrá funcionalidad de proxy y hará de registrar y entonces mantendrá una lista de los usuarios que se han registrado y dónde encontrarlos, además de otra información relevante, ¿vale?
Entonces, como veis, pues al final de esta manera pues tenemos una red donde sí, los usuarios terminales, los user agents, pueden utilizar el servicio SIP de manera peer-to-peer, pero si utilizan proxy, registrar, redirect o back-to-back user agents, pues tienen servicios añadidos o digamos, también, ¿no? Bueno, sí, tienen servicios añadidos que les hacen la vida más sencilla o cierto tipo de servicios que en el peer-to-peer pues no podrían utilizar. Dicho esto, voy a pasar a ver un ejemplo de sesión SIP. Y aquí veis, ¿no? Con los elementos que hemos ido hablando. Entonces, fijaos, normalmente cuando iniciamos una sesión, pues lo primero, ¿no? Que solemos hacer, y esto lo hace, ¿no? Digamos, Skype con su protocolo, que no, como he dicho, no es SIP, pero es muy parecido, y el H323 de ITU, igual que SIP. Generalmente lo primero que se suele pedir es ir a un servidor registrar y registrarse, ¿no? Mandar un register y decir, estoy en tal sitio. ¿Vale? Entonces, fijaos esto qué pinta tienen las interacciones, ¿no? Pues el user agent, ahí lo hemos puesto con un teléfono, puede ser un programa como Skype, como he dicho, y entonces eso manda un register al registrar y normalmente por autenticación, pues lo primero que nos devuelven es un 401. Fijaos que 401 es un error en la petición del usuario, donde dice, oye, no estás autorizado a registrarte. ¿Por qué? Pues lo veréis que, ¿no? Y eso lo hablaremos más adelante, hay un mecanismo de seguridad donde nos va a pedir ¿no? cierta, ¿no? Nos va a pedir autenticación, ¿vale? No vaya a ser que, ¿no? Pues la típica broma del 28 de diciembre, os registráis como uno de vuestros profes de Petavi y empezáis a llamar a vuestros compañeros diciendo que han aprobado, ¿no? Pues sería una muy buena broma, pero es una cosa que como protocolo pues querríamos evitar, ¿no? Entonces, por eso nos mandan primero un 401 autorizado y ya, como digo, veremos el mecanismo en detalle más adelante, pero eso lo que hace es que nuestro user agent va a tener que volver a enviar un register con información del login y entonces si eso está bien, pues nos devolverá un 200 OK y estaremos registrados en el register, ¿vale? Veremos que eso tiene un tiempo de caducidad, que le habremos especificado y diremos, ¿no? Este registro es válido por 1 hora, por ejemplo, ¿no? Porque en el espacio de 1 hora o lo vuelvo ¿no? Vuelvo a enviar un register, ¿no? Para decir que sigo allí o ya pues caduca, ¿vale? Una vez que nos hemos registrado, pues fijaos que podemos hacer otras cosas. Aquí tenemos otros ejemplos con otros elementos. Entonces imaginaos que Alice quiere hablar con Boris. Entonces Alice lo que hace es enviar un invite a Boris y resulta que ese invite, en vez de llegarle a Boris, llega a un servidor de redirección. Aquí no está Boris, ahí te devuelve un 302 porque Boris está en otro sitio, ¿vale? Está veréis que en la dirección, ¿no? Nos va a devolver la dirección del proxy. Y entonces Alice le dice, hace caso, o sea, no le echen muchas gracias, ¿no? Es como, ¿vale? Me ha llegado bien la información. Entonces hago un invite a la dirección que me han enviado, que resulta, ¿no? Alice piensa que es Boris, pero en realidad es un proxy, ¿vale? Entonces, fijaos, la tarea del proxy en realidad es redirigir las comunicaciones que envía Alice a Boris, ¿vale? Actúa como si fuera la gente, ¿no? Para Alice, el proxy actúa como Boris, ¿no? Ni siquiera sabe que es un proxy, ¿no? Nosotros sí podemos ver esa parte porque, digamos, aquí somos omniscientes, entonces vemos que el proxy lo que hace es que si recibe un invite de Alice, pues va a redirigir el invite a Boris y va a decir, ay, te están, ¿no? Están llamándote, ¿no? ¿no? Y fijaos que en el F6 es, cuando recibimos eso, pues le mandamos un 100 trying diciendo, estoy intentando contactar con Boris, ¿vale? Y mientras tanto envío el invite a Boris. Boris, cuando recibe la petición del invite, nos devuelve un 180, que como veis ahí es ringing, ¿no? Está sonando, es el tono que tenemos en el teléfono, ¿no? En la red telefónica básica normal, y entonces eso el proxy lo redirige a Alice y entonces normalmente los user agents pues tendremos tono de está comunicando, a ver si lo coge, ¿vale? ¿Cuándo lo coge? Pues cuando Boris hace un 200 OK, pues en ese caso lo que y el proxy simplemente lo redirige al otro lado, es lo que hace un proxy, ¿no? Básicamente lo redirige, dice el 200 OK y entonces Alice dice, bien, hago un acknowledgement de que he visto que has descolgado, se lo envía al proxy y el proxy a Boris
Y entonces ahí tenéis en rojo el intercambio que veremos, que lo haremos con otro protocolo. Esa es la parte donde intercambiamos multimedia. ¿Vale? Entonces, eso es la sesión en sí, la parte de media. Todo lo que hemos hecho hasta ahora era simplemente para que eso se llevara a cabo. ¿Vale? Y en algún momento uno de los dos, en este caso es Boris, pero podría bien ser Alice, lo que hace es un byte, que es colgar. ¿Vale? Entonces ese byte, otra vez, Boris se lo envía al proxy y el proxy se lo envía a Alice y Alice pues hace una CK de que eso ha sido un byte. Podría haber sido al revés, podría haber sido Alice la que hiciera el byte y entonces Boris hiciera el 200 OK. Una cosa interesante es que mientras en SIP aquí todo va a través del proxy, el flujo multimedia va a ser punto a final a punto final. O sea, Boris enviará cosas a Alice directamente y Alice a Boris, eso ya no pasa por el proxy. El proxy es SIP, pero digamos el intercambio multimedia es punto final a punto final, ¿vale? Lo veremos un poco más adelante, ¿no? Pero veis aquí que, ¿no? ¿Por qué tenemos esos dos elementos intermedios? Daos cuenta que aquí no hemos utilizado un registrar, o sea, Alice sabe dónde está el redirect server, que es donde empezaba, y el redirect server sabe dónde está el proxy, porque es la información que le envía en F2 para que pueda darse F4, ¿no? Donde hacemos el invite vía el proxy, ¿vale? El momento donde Alice sabe dónde está Boris va a ser donde descuelgue, en el 200 OK, ¿vale? Lo veremos, ahí nos falta una información todavía, ¿no? Veremos cómo lo envía, pero ahí es donde Alice sabe dónde estaba ya Boris, ¿no? Y dice, anda, pues ahí está detrás de un proxy. ¿Por qué lo tiene que saber entonces? Hombre, porque si el intercambio de multimedia, ¿no? Lo rojo ahí en RTP, es punto a punto, no punto final a punto final, pues en algún momento va a tener que saber dónde está Boris, ¿vale? Pero hasta entonces, si Boris no hubiera cogido el teléfono, en vez de haber un 200 OK, pues no hubiera cogido el teléfono, pues entonces Alice no sabría que estaba hablando con un proxy, ¿vale? Pensaba que estaba hablando con Boris directamente, ¿vale? Y bueno, y este es otro ejemplo con Back-to-Back User Agent. Fijaos que ¿no? esto es ahora muy común en las empresas, donde en realidad ¿no? tenemos ahí un proxy que gestiona toda la comunicación de la empresa y entonces tiene servicios añadidos y tiene el registro de todas las llamadas que se han realizado, a quién, etcétera, ¿no? Pues a veces por seguridad pues, ¿no? Y por tarificación pues es importante esa información. Entonces das cuenta que como buen proxy lo que haces es de agente intermedio. Entonces, si Alice hace un invite a Boris, pues pasa por el proxy, todo pasa por el proxy. De hecho, en estos casos, incluso el multimedia, lo veis abajo en lo rojo, pasa por el proxy, ¿vale? Esto también es por cuestiones de seguridad. Entonces ya no es como antes en los proxies sin más, donde el multimedia es punto final a punto final. Aquí el multimedia también pasa por el proxy, ¿vale? Entonces esto, como digo, es muy interesante cuando tienes infraestructuras de redes para una empresa, ¿no? Entonces tienes el Back-to-Back User Agent, pues es un proxy especial, ¿no? Como decía con asteroides. Muy bien. Entro en detalle. Un momento, voy a mirar una cosa. Sí. Voy a mostrar ahora brevemente qué pinta tiene una petición SIP, ¿vale? De hecho, lo voy a empezar con la siguiente transparencia. Entonces, fijaos, esto de aquí es una petición SIP completa, ¿vale? Y entonces esto ya lo deberíamos conocer. Esto, como he dicho antes, es HTTP, el esquema HTTP, pero para iniciación de sesión. Entonces tenemos una línea de inicio con la petición, ¿vale? Donde empieza con un verbo y una dirección SIP y luego el protocolo, ¿no? Es ahí que pone invite, SIP dos puntos, y luego viene la dirección SIP, que es una dirección como de correo electrónico, ¿vale? Ahí veis la arroba y con el formato, ¿no? Con sus top level domains y todas estas cuestiones y la versión de SIP. Luego vienen las cabeceras, que puede haber 0, 1 o n cabeceras, ¿vale? Donde viene metainformación y finalmente una línea en blanco y luego el cuerpo, ¿vale? Y en el cuerpo veremos más adelante que puede que vengan otros protocolos con más metainformación, ¿vale? Entonces, esto es el esquema de una petición SIP completa, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que saber para esta asignatura?
tendremos que ver la starting line, la petición, esa sintaxis la vamos a tener que saber, ¿no? Fijaos que el primer verbo, hemos comentado que hay 6 verbos, he comentado que message es un séptimo, y luego viene la dirección zip y el protocolo, eso sí viene. Y luego de las cabeceras, pues hay algunas que nos tienen que sonar un poco, y otras, ¿no? Eso miráis en el RFC, pues podéis ver la lista entera de cabeceras y hay bastantes, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente lo importante de las cabeceras es saber que tienen un nombre, luego viene 2 puntos y luego viene el contenido, ¿vale? Pues fijaos ahí, ¿no? El ejemplo más claro es el to. En el to viene la dirección zip origen. To 2 puntos y viene zip, ¿no? 2 puntos, y entonces la dirección zip, zip1@zip.com. Y el from, pues viene la dirección de destino, ¿vale? Hablaré un poco ahora más sobre tipos de cabeceras y cuáles son las que hay que saberse un poco por encima, por lo menos tenerlas ahí en las referencias. La línea en blanco es importante, tiene que estar siempre, haya o no message body, ¿vale? Digamos que si no hay, ¿no? Esto se ve muy fácil porque el content length igual 100, al final termina en un barra n, ya sabemos que un barra n es un salto de línea y la línea en blanco es otro barra n. Bueno, de hecho, veréis que tal como lo hacemos, porque en Windows la secuencia es ligeramente diferente, entonces resulta que el salto de línea siempre viene unido a un retorno de carro. Entonces, veréis que en Python eso se verá como content length 2 puntos espacio 100 barra r barra n, y la línea en blanco será otro barra r barra n seguido, ¿vale? Sin nada de contenido, ¿no? Entonces tenemos una secuencia barra r barra n, barra r barra n, ¿no? El primer barra r barra n es el final de la línea de content length y el segundo barra r barra n es de la línea en blanco. Y eso siempre va a estar, ¿vale? Luego, que haya cuerpo o no, depende del tipo de mensaje, ¿vale? Entonces, eso es una de las cuestiones que siempre vamos a tener que tener en cuenta. Fijaos, las cabeceras más importantes, pues las vienen especificadas aquí. No voy a entrar mucho en detalle, ¿no? Veis ahí, ¿no? Te viene via, from, to, call ID, contact user agent. Las tenemos puestas aquí como referencia, ¿vale? Entonces, ¿no? Ahora, cuando veamos con Wireshark, veamos capturas, pues veréis cuáles hay. Entonces, simplemente, bueno, pues las tenéis aquí como referencia porque estas son las más importantes y, como veis, viene desde el nombre de la aplicación cliente, ahí podéis ver qué es lo que está utilizando el otro, ¿no? el usuario, hasta bueno, pues quién es el originario y quién es el destinatario, ¿vale? Bien, entonces al final, pues, ¿qué pinta tiene esto en texto? Pues fijaos, voy a poner unos cuantos ejemplos rápidamente. Entonces, fijaos, aquí qué está pasando. Aquí se está registrando gregs@ekiganet.net. O sea, me estoy registrando yo, ¿no? Y entonces, pues veis ahí que tengo varias cabeceras, ¿vale? Y de hecho hay una que todavía, ¿no? La última, pone ahí autorización. Esto es porque, como he comentado antes, ¿no? Y lo veremos dentro de unas pocas semanas, pues para que no todo el mundo se pueda registrar en mi nombre, ¿no? Que eso pues sería una gran faena, pues veremos que hay una cabecera que es authorization, que veis ahí un ejemplo, ¿no? Ahora tampoco importa mucho. Daos cuenta que si podéis ver incluso el user agent que he utilizado para registrarme, que es un SJPhone, que es un programa ¿no? de zip, y entonces podéis ver, ¿no? Meta información aquí que veis en esto. No, ahora mismo no voy a entrar en esto, como decía, simplemente que os suene. Y una cosa importante aquí es que pone content length 2.0, que es la segunda cabecera. Eso quiere decir que después de la authorization habrá una línea en blanco, pero luego el contenido va a ser de 0 bytes. O sea, no voy a tener payload, no voy a tener, como comentábamos aquí, el message body, ¿vale? Entonces eso se puede ver en el content length, ¿vale? Y un ejemplo de respuesta sería este de aquí, ¿vale? Fijaos que aquí en la respuesta, esto es como en HTTP, primero viene el protocolo y luego el código numérico de respuesta y el código textual de respuesta. Entonces aquí me quería registrar, si os acordabais, y aquí básicamente me dice que 200 OK, o sea que estoy registrado, ¿no? Y veis ahí también otra vez vienen via, from, to, ¿vale? Contact, el server, ¿no? Igual que en el otro lado ponía user agent y ponía el nombre del programa que está utilizando, y aquí te viene el nombre del servidor. También content length 0, ¿vale? Donde dice que no va a haber body. El warning, bueno, veis ahí un warning, hay una línea en blanco que ahora mismo no vemos en la transparencia, pero creéis que hay una línea en blanco y no hay body. ¿Por qué? Porque el content length es 0.